capítulo 11. Lo leemos. Mira lo que dice. En la Reina Valera dice: Jefte Gaadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefte era Galad. Pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron a Jefte, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Miren lo que dice en el 3: huyó pues Jefte, de sus hermanos, y habitó en la tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. 4. Aconteció, andando el tiempo, que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galad fueron a traer a Jefte de la tierra de Tob, y dijeron a Jefte: ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefte respondió a los ancianos de Galad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echáis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estás en aflicción? Y los ancianos de Galad respondieron a Jefte: porque por esta misma causa volveremos a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moran en Galad. Jefte entonces dijo a los ancianos de Galad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galad respondiendo a Jefte: Jehová sea testigo entre vosotros, si no hiciéramos como tú dices. Entonces Jefte dijo a los ancianos de Galad y al pueblo, lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefte habló todas estas palabras delante de Jehová en Mizpa. Y envió mensajero al rey de Moabita diciendo: ¿qué tienes tú conmigo? Que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra. Y lo vamos a adelantar un poquito y lo voy a llevar un poquito más adelante, así abreviamos un poco. Y dice el 29, dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefte, y pasó por Galad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galad, y de Mizpa de Galad pasó a los hijos de Amón. Y Jefte hizo voto, escuche bien esta parte, a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de la puerta de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefte hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en sus manos, y desde Aroer hasta llegada a Miní, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces, escuche bien, volvió Jefte a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle, con banderos y danzas, y ella era sola, su única hija. No tenían fuera de ella hija ni hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió su vestido, dice, diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma me has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si lo has dado palabra de Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza de los enemigos de los hijos de Amón, a tus enemigos los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda a los montes y llore mi virginidad, y yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con su compañera
y lloró su virginidad en los montes. Pasando los 2 meses volvió a su padre, hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a enlechar a la hija de Jefte Galaíta 4 días en el año. Wow. Es súper largo, pero lo tenía que leer como para que usted entienda lo que vamos a hablar. ¿No? Entonces, leemos la historia, ¿no?, de este juez, de este libertador, que se llamaba así, Jefte, ¿no? Es medio difícil el nombre. Y es una historia donde el pueblo de Israel estaba en aprieto, donde tenía a los enemigos ahí acechándolos, ¿no? Entonces el pueblo de Israel, si lee un poquito más atrás, ¿no?, en el contexto, dice que ellos clamaron a Dios, ¿no? Y entonces dice que ellos eligen un caudillo, un libertador, ¿no? ¿Y quién era ese libertador? Este hombre, ¿no? Entonces este hombre se levanta, ¿no?, y liberta al pueblo de Israel. Ahora, ¿qué pasa? Cuando él liberta y está por libertad al pueblo de Israel, él le hace un voto al Señor. Él le dice: Señor, le dice, si vos me entregares, ¿no?, a mis enemigos, ¿no?, y yo los venciere, entonces, ¿qué va a pasar? Dice: aquel que salga de mi casa, dice, ¿no?, que salga por las puertas de mi casa, yo te lo voy a entregar en holocausto. Entonces, podemos ver más adelante que cuando él tiene la victoria, ¿no?, sobre el pueblo enemigo, él va llegando a su casa y ¿quién sale? La hija. Entonces, cuando vemos esta parte de la Biblia, es tremendo porque dice que él hizo un voto, el cual le dijo al Señor: Señor, yo te entrego en holocausto. Y un holocausto es una ofrenda quemada. Prácticamente es poner en aquel tiempo el animal sobre el altar y ser prendido fuego. Ahora, es una historia que vos ves a gente que Dios le dio, imagínense, ahí cuenta las hazañas, 20 ciudades conquistó, ¿no? Y dice otras cosas más, ¿no? Y fue grande y fue tremenda la victoria, pero hizo como un voto a la ligereza, que cuando llega a su casa, él se encuentra que su única hija, la única que tenía, dice la Biblia, dice que sale a recibirlos, ¿no?, al son de los panderos, danzando, dice, ¿no? Y entonces esto le causó amargura, dice, porque yo he hecho voto al Señor, dice, y los tengo que cumplir. En fin y al cabo, lo que la Biblia empieza a narrarnos ahí es que esta chica se pone muy triste también y le dice: mire, papá, no he conocido varón, pero déjame que vaya a los montes y llore ahí. Y a mí, cuando yo leí esta historia, la verdad que sinceramente, le voy a ser sincero, así a primera vista, me generó como una tristeza hacia la chica, porque, bueno, aquellos que somos padres, vos te podés imaginar esa imagen de tener que llegar a ese punto de asesinar a tu hija, ¿no?, a tu doncella, ¿no?, a tu princesa. Y es algo medio duro y confuso, ¿no? Como que, che, esto está escrito en la Biblia, ¿no? Y lo otro que me suena un poco de controversia de cómo Dios pudo recibir esta ofrenda, este holocausto, ¿no? Entonces son cosas como que si vos lo lees así a primer golpe de vista, es como medio confuso, ¿no? Es como decir: che, Dios recibe esta clase de holocausto. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, verdaderamente no es así, porque cuando vos lees en Levítico, en Éxodo, y quizás en otro libro más, no me acuerdo, pero la Biblia dice que Dios había puesto la manera de cómo ofrecer sacrificio y qué ofrecer. ¿Entiendes? Entonces, prácticamente podemos ver que lo que hizo este varón no estaba bien delante de Dios. Él ofreció a una persona el sacrificio, cuando él tenía que ofrecer un animal, dice la Biblia, ¿no? Cuando usted lee, ¿no?, si usted estudia el libro Levítico, lee así, donde están los holocaustos, ofrendas, sacrificios, dice la Biblia que se ofrecía un animal, pero no una persona. ¿Entienden? Entonces, podemos ver que esta conducta de gente fue errada, pues, ¿no? Es como que vos mirás y decís: ¿qué pasó? ¿No? Y sabes que yo después, mirando más hacia atrás, usted mira la Biblia
Y en el capítulo 10, mire lo que dice. Capítulo 10, verso 10. Se lo voy a leer en una versión internacional, por ahí usted lo tiene en la Reina Valera. Y mire lo que dice, capítulo 10, verso 6 dice. Mire lo que dice. Y a todo esto yo encontré como un indicio acá de por qué el comportamiento de este hombre, ¿no? Y mira lo que dice, una vez más los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Adoraron a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarte, dice. Y de Baal y a las imágenes de Astarte, a los dioses de Aram, de Simón, de Moab y a los de los amoabitas y los filisteos. Y como los israelitas abandonaron al Señor y dejaron de rendirle el culto, el Señor se enfureció con ellos y le entregó en mano a los filisteos y los amonitas. Entonces, cuando leemos esta palabra, es tremendo porque usted se está dando cuenta que usted ve la historia de un hombre que hizo cualquier cosa, ¿no? Que si vos ves, él se mandó cualquiera, digamos, porque ofreció una persona en sacrificio. Pero cuando vos lees esta parte de la Biblia, dice que los israelitas adoraron a los dioses vecinos, habido y por haber al lado de ellos. Entonces, ¿eso qué me da a mí un indicio? De que Jefte quizás se le había mezclado el paganismo, ¿no?, en su vida con la ley de Dios, ¿no? ¿Y por qué le digo esto, hermano? Porque cuando usted va más al fondo, a Jueces 2, dice la Biblia, escuche bien esto, dice la Biblia que cuando murió Josué y murió la generación esa, se levantó una generación que no conoció a Dios. Wow. Entonces, estamos viendo que Jefte hizo todas estas barbaridades, ¿no? Tenía una mezcla como de que tengo que ofrecer un sacrificio al Señor, pero era el sacrificio equivocado. Pero también tenía que cumplir los votos, porque eso estaba así escrito en la ley. Entonces había una mezcla en él, ¿no? Había una falta de conocimiento, ¿no? Podemos ver que a él le faltaba comprender verdaderamente la ley de Dios, la que había dado a Moisés. Entonces vos te das cuenta de que en la mente de Jefte había una confusión, estaba mezclado el paganismo, porque en ese tiempo a los que se le rendían esa clase de adoración y sacrificio humano eran a los dioses ajenos, a esos dioses vecinos. Entonces, como acá la Biblia dice que ellos adoraron tanto, no estaban tan compenetrados con esas cosas, que como que cuando Jefte quiso tratar con Dios y hablar con Dios, él pensó que estaba hablando con un Dios de ese. Ahora, mire esto lo tremendo, hermano. ¿Y por qué le digo? La Biblia dice que se levantó una generación con falta de conocimiento. Y mire lo que dice el Deuteronomio. Deuteronomio 6, capítulo 7. Y mire lo que dice. Dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu fuerza. Y estas palabras, escucha bien, que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Escucha bien lo que dice. Y las hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirán en los postes de tu casa y en tus puertas. En simples palabras, ¿por qué se levantó una generación que no conocía a Dios en Jueces? La Biblia habla, ¿no?, en Jueces de esa generación. Justamente la otra vez estamos justo hablando con la hermana Rosana
Y ella me contaba que Jueces 19 habla de que los de Benjamín no se habían convertido en pervertidos. Y ellos querían estar con varones, dice la Biblia, ¿no? Entonces ella justamente me comentaba, y yo le comentaba algo, pero no le quise contar lo que íbamos a hablar, ¿no? Esperaste al sábado. Y vos sabés que cuando vemos esta palabra, podemos ver que la indicación de Dios era que cada padre de familia, ¿no?, debía sentarse. ¿Y qué pasó con esta generación? De que los padres de familia no tuvieron el tiempo para sentarse a enseñarle a los hijos. ¿Entiende eso? Entonces, usted fíjese que esta palabra a la vez nos da a entender que cada generación, nosotros que hoy estamos en este lugar, somos los encargados de ministrar esta generación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que hay generaciones, lo que acá la Biblia nos da a entender, que hay generaciones que no conocen a Dios, pero porque los que se tienen que levantar en ese momento no lo hacen? Están metidos en otras cosas, ¿no? Entonces, cuando vemos esto, podemos ver que salió una generación que no conoció a Dios, porque quizá la generación de Josué, esa generación, no tuvo el tiempo de sentarse y recibir el consejo de Dios y agarrar, ¿no?, y a enseñarle a su generación, ¿no? Entonces, ¿qué quiero hablarte hoy en esta noche? La necesidad de conocer la palabra de Dios. Porque si vos ves, te das cuenta, este hombre se le había mezclado todo, se le hizo una ensalada en la cabeza, ¿no? Y entonces como que esto te lleva, si usted mira al Nuevo Testamento, hay un versículo que yo lo estaba leyendo y digo, no puede ser, Señor, porque lo que pasa en el Antiguo Testamento, hoy en día, cuando vos lo llevas al Nuevo Testamento, mire lo que dice en Timoteo capítulo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de, ¿qué dice?, de demonios. Se lo voy a leer en otra versión. Yo soy de mucho de leer en otras versiones porque quizás se entiende mejor. Mira que dice el Espíritu del Señor en la Nueva Versión Internacional. Dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe, dice. ¿Para qué? Para seguir a inspiraciones y engañosas, dice, y doctrinas diabólicas. ¡Wow! Qué tremendo, ¿no? Ahora, ¿dónde lo quiero llevar, hermano? Que Jefte es un ejemplo de una persona, ¿no?, que no conoció a Dios en profundidad, ¿no?, que conocía algo, pero que se quedó ahí, que no eligió consumir de la Biblia, que no tomó como una guía, ¿no?, la palabra de Dios. Entonces nos deja a nosotros una enseñanza, ¿no?, de que en la Biblia cuenta que en el Nuevo Testamento, ¿no?, ya Pablo decía que en los últimos tiempos van a ser complicados. Porque si usted hoy se pone a mirar, hay iglesias, ¿no?, donde hay quizás pastores homosexuales, que sabemos que la Biblia prácticamente se los prohíbe, pero prácticamente vos te pones a hablar con ellos quizás y ellos te van a fundamentar a través de la Biblia, ¿no? Te van a fundamentar a través de la Biblia que lo que ellos hacen está bien, ¿no? Por eso es importante la palabra de Dios. ¿Por qué es importante? Porque eso es lo que a nosotros nos fundamenta, ¿no? Mire lo que dice un poquito más adelante, en el verso 13 de Timoteo 4. En tanto que llego, mire lo que le dice a Timoteo, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. Tremendo, ¿no? Entonces podemos ver que es muy importante el estudio de la Biblia, ¿no? Yo sé que hoy vivimos en un tiempo donde las iglesias son todas proféticas, ¿no?, donde quizás muchas veces es más fácil pedir a un profeta que nos ore. Pero qué lindo cuando nosotros nos movemos, ¿no?, y Dios nos direcciona a través de su palabra. Y sabe, hermano, que yo sinceramente, yo creo, sí, los profetas, no digo, no estoy predicando en contra de eso, pero sí digo que, yo siempre digo, Señor, pero yo sé que vos me podés hablar. Yo sé que yo veo a Dios a través de las Escrituras, yo lo puedo conocer a Él, ¿no? Y algo que me fascina de esta palabra, es que, ¿saben? La palabra tiene, yo tomé como 3 aspectos, quizás haya más, ¿no? Y la palabra nos deja algo. ¿Y sabe qué dice en Romanos 10:17? La Biblia dice que produce fe, ¿no? La palabra de Dios nos ayuda
ayuda que cuando nosotros la grabamos en nuestro corazón, el Espíritu Santo puede tomarlo. ¿No? Si nosotros no almacenamos la Biblia en nuestro corazón, ¿no? Nosotros, digamos, no vamos a tener guía con el que nos guíe el Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Muchas veces pasa eso, que por ahí podemos tener mucha oración, pero tenemos poca Biblia. Y no podemos escuchar claramente la voz de Dios, ¿no? Y tampoco sirve tener mucha Biblia, pero no tener oración, no estar en intimidad con Dios, porque por ahí nos volvemos unos cabezones de saludo, ¿no? Pero lo importante de esta palabra es que hoy Dios habla, y por eso yo decía, che, que se pusieron de acuerdo, esto digo, porque no empezaron a hablar al ministro, empezaron a honrarlo sobre la palabra. Y sabes que cuando uno viene a estos estudios, uno se empieza a formar, y la Biblia dice que Jesús cuando daba las enseñanzas, Él decía, aquel dice, ¿no?, que oye estas palabras y las pone por obra, que dice, le compararé a un hombre prudente. Entonces si yo no consumo Biblia, si yo no leo, si yo no sé quién es Daniel en la Biblia, si yo no sé quién fue Josué, no sé quién fue Moisés, ¿no? Y hay tantos más que están ahí escondidos, valientes de David, que dice que el rey, que ya lo hemos escuchado varias veces porque el apóstol nos ha contado, ¿no? Que son historias que te motivan, no es que vas a salir acá por el libro y vas a querer escuchar todo, no, estamos hablando de la valentía que esta gente tenía, ¿no? Entonces, es muy importante la palabra de Dios. La palabra de Dios para el creyente tiene que ser una rutina, tiene que ser un estudio, tiene que buscar a Dios, porque la Biblia habla que en estos tiempos van a ser tiempos peligrosos, donde se van a levantar doctrinas de demonios. Ahora, es algo que deja acá la Biblia en estas instrucciones, porque dice instrucciones a Timoteo, dice. Y mire lo que dice, tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas. Wow. Entonces, mirá, vos fíjate, si vos prestás atención, Pablo ya te está diciendo algo. Si vos tenés Biblia, vos conocés la Biblia, vos cuando veas una persona enseñando, vos le vas a mirar los frutos. Es importante. ¿Por qué? Porque hay doctrinas que se salen de la palabra de Dios, pero ¿sabe quién los da? Gente hipócrita, que dice la Biblia. ¿Y qué es una persona hipócrita? Que tiene una doble vida. Entonces vos podés profetizar muy lindo, podés predicar, ¿no? Pero, ¿qué pasa que todavía te va a lo boliche? ¿Entiendes? Entonces esas cosas como que, es como lo que yo digo, usted mira gente y como que les genera una incertidumbre. Y quizás hoy en día hay muchas personas que no menospreciamos, que oramos por ellos y lo bendecimos y queremos que Dios los use, pero hay muchas personas que primero están predicando en un lugar y después los ves en un boliche. Y no, y Dios, y son cosas raras, ¿no? Porque Dios dice, sed santo porque yo soy santo. Dios nos llamó como un pueblo, ¿no?, de sacerdotes, ¿no?, de hombres de Dios, ¿no?, que se cuidan, que se guardan para Dios, que no es solamente que yo soy santo acá en la iglesia, sino que cuando estoy en el trabajo, en todo lugar, yo estoy siendo luz en las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo no sé si ustedes están entendiendo, pero yo estoy mandando a leer la Biblia. Y yo sé que a veces, y entiendo, porque a veces a mí me cuesta también levantarme a la mañana y agarrar la Biblia, ¿no? Pero te digo que cuando te metes en las historias, en el corazón empieza a arder un fuego y empieza a arder esas ganas de querer aprender, ¿no?, de querer meterse en la Biblia. Y sabes que la otra vez yo hablaba con una hermana y se me venía este versículo de Romanos porque no podía yo percibir, ¿no?, podía ver que esta persona se sentía desalentada. Y el Señor me daba esta palabra, ¿no?, que dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es muy importante, hermano, porque usted si está desanimado, ¿usted con qué piensa que va a combatir eso? Hay batalla, hermano, que Dios se la da a usted, Dios está probando la fe. Muchas veces no va a resultar que siempre le oren y le digan ya te vas a salir de eso y profeticen otro, porque quizás son procesos que tenemos que pasar, ¿no? Tenemos que pasar esos procesos y entonces qué mejor que aferrarse a la palabra de Dios. No, que cuando tengo miedo porque, qué sé yo, vino un temor a mi vida y quiere hacerme doblegar.
pero la Biblia dice que Jehová es mi luz, mi salvación, que Él es la fortaleza de mi vida, ¿no? Que no voy a temer aunque venga un ejército y acabe contra mí. Entonces uno dice, che, ¿para qué me sirve memorizar este salmo? Para eso. Porque el Espíritu Santo te lo da para esos momentos de batalla. Muchas veces, si no tenés Biblia, no podés salir a pelear al campo del enemigo. ¿Cómo le vas a pelear? Si la Biblia dice que es como una espada la palabra de Dios. No dice que es una espada, dice que es como una espada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos tenés palabra, vos estás armado, ¿no? Pero no para matar gente, ¿no? Para declarar ante la adversidad, para profetizar verdaderamente. ¿Sabes que la Biblia habla de los ministros de alabanza del Antiguo Testamento? Y dice la Biblia que los ministros de alabanza, en aquel tiempo que tenía David, eran personas que glorificaban a Dios por medio de la palabra. Si quiere léalo, está en Crónicas 25, o números 25, después se lo digo bien. Pero, o sea, habla de que los ministros, los sacerdotes, aquellos que están, era muy importante la palabra de Dios. Entonces, la palabra produce fe, ¿no? ¿Y cómo compartimos ciertas circunstancias por medio de la fe? Ahora mire también lo que dice, la palabra nos transforma y nos limpia. Esto está en Éxodo 30, 17. Después, si quiere, usted lo busca. Éxodo 30, 17. Y mire lo que dice el título, recipiente para el lavado. Dice, el Señor habló a Moisés y dijo, hazte un recipiente de bronce para lavarse con un pedestal. También de bronce y colócalo entre la tienda de reunión y el altar, echa agua, pues con ella debe lavarse Aarón y sus hijos las manos y los pies, siempre que entren a la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar y presenten al Señor alguna ofrenda puesta al fuego, deberán lavarse con agua, las manos y los pies para que no mueran. Entonces, la Biblia lo que nos da a entender a través del tabernáculo que había una fuente donde el sacerdote cuando pasaba por el sacrificio tenía que lavarse las manos para entrar a la tienda. ¿Entiendes? Y sabe que eso es símbolo de la palabra de Dios, ¿no? Eso lo que nos está enseñando es que cuando nosotros conocemos a Dios, no pasamos por el sacrificio de Cristo, el cual nos perdona. La Biblia dice que debemos pasar, ¿no? por ese lavacro, por esa fuente, donde dice que, yo le leí en libros, donde dice que cuando el sacerdote se miraba así era como un espejo, el cual él se podía ver las manchas y lavarse, porque ellos eran personas que degollaban animales, no había derramamiento de sangre y eso manchaba al sacerdote. El sacerdote para entrar se tenía que lavar. Y eso hace simbolismo a la palabra de Dios, de que nosotros cuando pasamos por el sacrificio de Cristo, Cristo nos perdona, pero a través de la palabra Dios va transformando las vidas. ¿Cuánto dicen amén? Amén. No. Y tengo una más, hermano, yo. El Salmo 119, mire lo que dice, es tremendo. ¿Cuántos leyeron el Salmo 119? ¿Se lo leyeron todos? Mire lo que dice. La palabra nos liberta, nos libra. Mire lo que dice. Tu palabra es una lámpara a mis pies. Wow. Entonces, si usted presta atención, mire las funciones que cumple la palabra. La palabra produce fe. ¿Cómo vamos a tener fe si no tenemos Biblia? Si no leemos. ¿Cómo vamos a creer? ¿No? ¿Cómo vamos a tomar esos desafíos, esas cosas que Dios no, si no leemos la Biblia? No digo que usted no la lea, es algo que, mira lo que dice, Dios transforma y limpia y Dios liberta. Entonces, la Biblia es muy importante para el creyente, la Biblia no tiene que faltar. Y no vamos a hacer apología de la Biblia, ¿no? Que vamos a guardarla abajo de la almohada, ¿no? Cuando dormimos porque trae poderes milagrosos. No. Sabe que la Biblia
nos enseña a amar a Jesús. La Biblia es un manual, pero no para seguir solamente leyes estrictas, sino verdaderamente la Biblia te lleva a Jesús. La Biblia te lleva al sacrificio, la Biblia te lleva a saber, cuando leemos mandamientos, que verdaderamente estábamos muertos a nuestros pecados, que no merecíamos nada, pero que Cristo pagó un precio, ¿no? La Biblia relata muchas veces que Él desde el comienzo, Él preparó todo, porque muchas veces nosotros nos sentimos menospreciados, que Dios no nos ama, pero cuando vos lees la Biblia te das cuenta que no es así, te das cuenta que Dios siempre tiene misericordia a su pueblo, que Dios siempre busca tener una relación, que Dios siempre quiere estar cerca de su pueblo. Entonces, vos te das cuenta que Dios siempre quiere estar al lado de sus hijos, ¿no? ¿Y cómo le conocemos a Dios? ¿No? ¿Cómo le conocemos a Dios si no memorizamos versículos, si no tomamos esa palabra y la hacemos viva en nuestro corazón? Entonces, en esta noche yo quiero invitarle, hermano, que lleve un tiempo en su vida, un tiempo de compromiso con Dios, ¿no? Un tiempo de decir, Señor, este año yo te quiero conocer. Yo quiero conocer lo que dice la Biblia de vos. Yo quiero que vos te hagas real en mi vida, ¿no? Yo quiero conocer a ese Dios que dice la Biblia, ¿no? Que es como un poderoso gigante delante de mí. ¿Cuánto dicen? Así que, hermano, yo quería compartirle esta palabra y sé que Dios te ha hablado en su vida. Sé que Dios, a través de esto, Dios le está hablando a personas, Dios le está hablando a personas que Dios lo está llamando a una búsqueda, que Dios lo está llamando, ¿no? a conocer más de Él. ¿Sabe que recién el pastor Lito decía que van a empezar los seminarios, ¿no? Y qué bueno sería, ¿no?, ver a la iglesia comprometida con la palabra. Porque la palabra lo empodera, ¿no? Porque la palabra le da identidad.